Bien, me gustaría ingresar ahora en todo el campo relacionado con el ofrecimiento y la producción de la prueba, de la que hablamos un poco ayer en la comisión, frente a un auditorio bastante importante y además ávido de respuestas satisfactorias a un proyecto o un anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial que podría ser pionero en todo el ordenamiento legal en la República Argentina, porque nos encontramos frente a una posibilidad única, a una oportunidad única de poder introducir en él avances que no tienen otros códigos procesales de ninguna de las otras provincias del país. Cuando hablo de ello me refiero a las acciones o procesos de clase, que son muy importantes, al nuevo giro que tendría que tener, el alcance que tendría que tener el Instituto de la Acumulación de Procesos. Me refiero también al tema de la caducidad de instancia, que sabemos que aquí tiene una particular situación en cuanto a la apelabilidad de las resoluciones que deniegan los pedidos de caducidad de instancia. En fin, todas cuestiones vinculadas, en definitiva, con uno de los principios que creo que deben ser el norte de nuestra actividad profesional, que es la celeridad procesal. Y de la mano de la celeridad procesal debemos acompañarla con el principio de inmediación, porque estamos convencidos que sin la activa participación de los jueces en la dirección del proceso, ningún código procesal va a poder ser útil a los fines de lograr el esclarecimiento de la verdad de los hechos que las partes presentan ante los jueces. Así que el conflicto no se va a poder resolver debidamente si los jueces no dirigen adecuadamente el proceso, y ya vamos a ver en un rato, los abogados también tienen el deber de colaborar activamente para que eso se produzca, ¿verdad? Uno de los problemas que hemos advertido antes de entrar en el análisis de la prueba particular es lo que ocurre con la audiencia preliminar del artículo 364 del anteproyecto. En este precepto, uno de sus incisos habla de las facultades que tiene el juez para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba que se haya ofrecido por las partes. Y la admisibilidad, todos sabemos, que se da en dos condiciones, o bajo dos condiciones. La primera es si es temporánea o no es temporánea. Una prueba será inadmisible si es ofrecida extemporáneamente por un litigante. Y también será inadmisible si está prohibida por la ley. Lo que ocurre en este proyecto del artículo 364, que tiene su similar en el 366 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es que el juez tiene la facultad de declarar la inadmisibilidad de la prueba, pero en el artículo 371 del anteproyecto se alude a que el juez va a fijar el plazo de 40 días para producirse la prueba, y después agrega que tiene que resolver la oposición que las partes pueden formular a la apertura a prueba conforme al artículo 365, y en el último párrafo dice que las partes tienen que ofrecer las pruebas en el plazo de 10 días. No parece lógico que las partes deban producir las pruebas en el plazo de 10 días después que el juez haya tomado la audiencia preliminar, porque en ella tiene que resolver la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas. Esto es un tema que tenemos que rever rápidamente para evitar una complicación en el curso del proceso. También otra de las facultades que tiene el juez al momento de la audiencia preliminar, además de invitar a las partes a una conciliación, que puede realizarse en el mismo acto o puede también remitir las actuaciones a un mediador para que, si advierte la existencia de conformidad entre las partes acerca de algunos de los hechos que están ventilándose en el proceso, puede remitir la actuación al mediador para que un mediador o algún árbitro o algún amigable componedor pueda continuar con su actividad que él no puede realizar. Pero más allá de eso, la realidad es que, de no lograrse la conciliación, el artículo 364 dice que debe fijar los hechos que van a ser objeto de la prueba. Ciertamente que los debe fijar y debe establecer cuáles son. Normalmente, como ya vamos a ver a continuación,
no están los jueces muy encima del proceso y son bastante reacios a estar presentes e intervenir en la prueba, en la audiencia preliminar. Pero lo cierto es que si los debe fijar los hechos que van a constituir prueba, el objeto de la prueba, la realidad es que si alguno de esos hechos no pudieran ser fijados o se fijaran erróneamente, sería un caos el proceso para alguna de las partes, para la parte que no puede probar algún hecho que haya constituido la plataforma fáctica de su pretensión. Y eso originaría un verdadero problema. Razón por la cual nos tendremos que preguntar si el juez fijara y omitiera alguno de los hechos alegados por las partes en los escritos constitutivos del proceso, si debemos o no darle el remedio de poder apelar para que vaya a la Cámara y solucionar ese inconveniente. Porque de no hacerlo, el proceso podría continuar sin alguno de los hechos y al llegar a la Cámara, tampoco la parte que fue omitida y que fue perjudicada por esa omisión podría replantear el asunto en Cámara, porque no tenemos un replanteo de hechos, sino solamente tenemos un replanteo de la prueba en Cámara respecto de aquellas que hayan sido omitidas en primera instancia o respecto de las cuales haya sobrevenido caducidad o negligencia. Entonces, estas cuestiones son básicas que nosotros tendríamos que analizarlas a los efectos de evitar cualquier inconveniente futuro. Otra de las cuestiones importantes que creemos que convendría analizar a los fines de incorporarla al proyecto o al anteproyecto es el tema de las cargas dinámicas de la prueba. Este es un instituto de reciente creación y las cargas dinámicas fueron realmente difíciles de concebir desde que el código fue creado, porque nos manejábamos siempre con un principio rector, con el principio rector que surge del artículo 377, que lo único que dice es que el que afirma un hecho debe probarlo, y que eso es una carga que tiene, y si no lo hace, entonces la sanción es, bueno, que su derecho no va a ser reconocido en virtud de esa falencia. En el actual derecho procesal se ha hecho un poco más laxo este procedimiento y nuestra idea es incorporar a la prueba dinámica que la prueba de las cargas dinámicas es cuál es la parte que está en mejor condición de probar dentro del conflicto el hecho que constituye la cuestión que va a decidirse. Entonces, a los fines de la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores del artículo 381 del proyecto, convendría proponer que el juez deba tener en cuenta lo que denominamos la disponibilidad probatoria que corresponda a cada parte del litigio, teniendo en cuenta el deber de colaboración en la búsqueda de la verdad objetiva que le resulte inherente. Entonces, si tenemos una parte que sea, por ejemplo, como en Estados Unidos ocurre con los médicos, que pueden ser obligados a declarar como testigos aún en causas en las que son parte. Recuerden, por ejemplo, el caso del médico que intervino en las últimas horas de vida del cantante Michael Jackson, que fue condenado penalmente y después fue demandado civilmente. Y él sostenía su verdad y que su tratamiento era el adecuado y se contraponía con lo que los peritos oficiales decían porque ellos consideraban que había incurrido en responsabilidad médica. Fue a declarar, por supuesto, puede ir a declarar, incluso tiene a veces la obligación de declarar como testigo experto, que en Estados Unidos lo llaman expert witnesses, y ellos son las personas que están en mejor condiciones de probar por qué motivo sucedieron los hechos del modo como fueron planteados por la parte contraria. Entonces, para volver al artículo 381 del proyecto, sería muy importante pensar en las cargas dinámicas, para que el que esté en mejor posición para probar sea aquel que tenga la carga de hacerlo.
y que si no lo hace, aunque no haya sido quien haya alegado ese hecho, que tenga la sanción que corresponde de acuerdo a lo que conocemos en este mismo precepto procesal. Otro de los puntos que ayer no fue analizado es el que surge de la apreciación de la prueba. Ustedes saben que nos rige un sistema que se llama de la prueba tasada, otro que es la sana crítica y otro es el de la libre convicción. En la prueba tasada ya conocemos cómo funciona. En los juicios de declaración de incapacidad, la ley dice que nosotros tenemos que ofrecer prueba de peritos médicos, pero no puede ser uno, tienen que ser tres, porque lo dice la ley. Entonces, esos tres peritos médicos especializados en la disciplina que corresponda, tienen que expedirse. Pero no se pueden expedir dos ni uno, tienen que ser tres. Esa prueba tasada no podemos salir de ella, estamos encorsetados en la producción de esa prueba. Ahora bien, todos conocemos lo que es la regla de la sana crítica, que nosotros tenemos en nuestro artículo 384, aquí está en el artículo 390, y sabemos que es la particular experiencia del juez que tiene y aplica para analizar cada uno de los casos que están sometidos a su decisión. Pero tenemos otra forma de apreciar la prueba, que es la libre convicción. Está muy discutido si esto puede o no ser así dentro del Código. De hecho, el Código no la tiene contemplada. Es decir, que no permite que el juez aplique la libre convicción, como ocurre, por ejemplo, en el proceso penal. En el nuestro no es posible. Entonces, salvo disposición legal en contrario, dice la ley, los jueces forman su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, y yo diría, ¿y por qué no, en casos excepcionales solamente, por la libre convicción? Si no tiene el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que son esenciales para el fallo de la causa, ¿por qué no aplicar la libre convicción para aquellos casos en los que nosotros conocemos de personas vulnerables que o bien no saben defenderse o no están bien patrocinadas por profesionales del derecho? Creo que si hacemos valer el principio de inmediación, juntamente con el principio de celeridad procesal, en ambos casos, juntamente con la valoración de la prueba por la libre convicción, creo que el juez podría tener un arma para proteger a la gente común que o bien no se sabe defender o no está bien asistida profesionalmente. Esto no lo inventamos nosotros. Esto no lo inventamos nosotros para venir a esta reunión. El convencimiento que se forme el juez de los hechos, y repito, es en casos excepcionales, no en todos, en los cuales la prueba escapa normalmente al control de la justicia, es por convicción, decía el maestro uruguayo Eduardo Couture, es por convicción. Y dice, por convicción adquirida por la prueba de autos, sin la prueba de autos y aún contra la prueba de autos. Esto lo pueden ver en un libro maravilloso que se llama Estudios de Derecho Procesal. Está en el tomo 2, en la página 221. Otro de los temas en los cuales creímos necesario intervenir para realizar algún aporte es en la prueba de confesión. En la prueba de confesión tenemos un primer inconveniente en el artículo 408 del proyecto que alude a la oportunidad en la que se ofrece la prueba de confesión. Dice, en la oportunidad establecida para el ofrecimiento de pruebas, según el tipo de proceso, las partes pueden solicitar la prueba de confesión, pero se ha omitido a los terceros. Como ustedes saben, los terceros
integran el proceso, sea como terceros en condición de adherentes simples o liticonsorcial, o como terceros obligados, integran la relación procesal y como tal deben ser considerados porque van a ser objeto del fallo final. Y si lo van a hacer, no podemos tenerlos al margen de la prueba de confesión si es que ellos quisieran ofrecerla, o los contrarios, pedir absolución de posiciones contra ellos. Puede ser que dos terceros estén en la misma situación, demandados o citados como terceros, y cuya comparecencia se ha realizado por la vía obligada, y entre ellos quieran imputarse recíprocamente responsabilidad. Bueno, en tales supuestos, la prueba de confesión, a través de la absolución de posiciones, debe ser posible. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con la celeridad procesal es el que está en el artículo 414 del proyecto. En el artículo 413 del proyecto. En el 413 dice, el que deba declarar debe ser citado por cédula en su domicilio real. Claro, en el domicilio real debe ser citado si actúa como mandatario judicial porque es una citación personal, como es la citación personal, por ejemplo, al reconocimiento de firma, ¿sí? Entonces hay que citarlo personalmente porque es lo que corresponde. Pero ¿qué ocurre cuando el litigante se presenta por derecho propio con el patrocinio de un letrado? En ese supuesto es él el que actúa y el domicilio procesal lo constituye la parte, no lo constituye el letrado. De manera tal que sería conveniente, a los fines de la celeridad, que en el caso de litigar por derecho propio con patrocinio, sea al domicilio procesal constituido una notificación válida para su presentación a los fines de absolver posiciones. Bien, y aquí llegamos al famoso tema de la prueba de confesión que tantos dolores de cabeza nos da y que se ha tergiversado a nuestro criterio a lo largo del tiempo. No es mi intención hacer conocer o recordarles los antecedentes en materia de prueba de confesión que existe, como les dije ayer, desde el procedimiento formulario de la antigua Roma hasta lo que es conocido en nuestros días, de cómo se realiza, cómo se lleva a cabo la prueba de confesión, han ocurrido innumerables decisiones a nivel legislativo que han modificado en un sentido o en otro la prueba de posiciones. La realidad es que la prueba de posiciones sirve si el juez está presente en ella, conoce el proceso acabadamente y tiene la libertad no solo de analizar el pliego de posiciones propuesto por las partes y modificarlo a su antojo, teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la audiencia, a dónde dirige la prueba, sino también a que las partes digan la verdad y conocer la realidad de los hechos que constituyen la materia del conflicto. Entonces, ayer decíamos, tenemos dos ámbitos, dos situaciones. Una es una situación ideal y la otra es una situación posible. Una situación ideal como la vivimos nosotros, o yo personalmente, cuando era funcionario judicial, y ayer he recibido manifestaciones de los presentes en los jueces de primera instancia que efectivamente hacen lo que voy a decir y que es invalorable la ayuda que tienen para el debido proceso, es que el juez conozca los hechos y se presente en una audiencia a dirigir la audiencia como corresponde, en forma personal. Les voy a comentar que, a pesar de que en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Capital Federal se exige, como acá en este proyecto, que los jueces estén presentes en las audiencias, dice que estén presentes, pero que no que intervengan en ellas. Entonces, pareciera que solamente por estar presentes sin intervenir, la audiencia no sería inválida. Conocemos casos de jueces que están en el mismo recinto, haciendo otros menesteres y tomando una audiencia en
escritorio de al lado, lo cual verdaderamente es la desnaturalización de la prueba de confesión en sí misma. Entonces, lo que tiene que hacer el juez para tener el supuesto de la situación ideal es conocer acabadamente los hechos de la causa, recibir los pliegos de posiciones que presenten ambas partes, hacer las reformulaciones que correspondan y tomar personalmente la audiencia. Por supuesto que tiene que tener la colaboración de abogados y de las partes, y que por supuesto las partes tengan que decir la verdad. ¿Cómo nos garantizamos que las partes digan la verdad? En realidad no podemos, pero lo que sí podemos es interrogarlas libremente. Con lo cual, si los jueces, además de ceñirse a lo que dicen los pliegos de posiciones, después no se sujetan formalmente a lo que de ellos se desprende e interrogan libremente a las partes, yo les garantizo que el nivel de equivocación en el fallo final es prácticamente nulo, inexistente. Porque no se puede equivocar. No se puede equivocar nunca. Pero no se equivoca acá, no se equivoca en Estados Unidos, no se equivoca en ningún lado. Pero el principio de inmediación lo cumplen. Entonces, la situación ideal es esa, que el juez esté presente y que la parte concurra. Ahora, esto no sucede actualmente, porque al no estar el juez presente, las partes cuando concurren saben que lo que la audiencia preliminar los obliga a hacer no lo hacen. Entonces, los mismos abogados de las partes son los que propician que la prueba de confesión no se produzca. ¿Cómo? Sabiendo que lo único que van a hacer es negar permanente y constantemente todas las posiciones formuladas por la otra parte, reconocen la inutilidad de la prueba. Entonces la desisten recíprocamente. Si la desisten recíprocamente, la prueba no se realiza, se frustra totalmente y no tiene ningún sentido ni ponerla en el código, porque sabemos que al ponerla nunca la vamos a cumplir. Entonces, ¿de qué vale poner en el artículo 364 del proyecto, como dice el 360 del Código Procesal de Capital, que el juez tiene que estar presidiendo la audiencia y si le quiere agregar bajo pena de nulidad, le pone bajo pena de nulidad? Van a seguir sin hacerlo. Porque después, promover o provocar que eso produzca una nulidad va a llevar mucho tiempo en resolverla y los jueces tampoco van a estar muy contentos con un pedido de nulidad que alguna de las partes le haga por ese motivo. En los miles de expedientes que tienen a su cargo, en forma activa. Entonces, de la situación ideal pasamos a la situación posible. ¿Cuál es la situación posible? La situación posible es: eliminemos la prueba de confesión, si no nos va a servir para nada. Pero mantengamos la posibilidad que el juez cite a las partes en cualquier momento del proceso, como director del proceso, para interrogarlas libremente y que lo hagan. Porque reitero, si lo hacen y los interrogan libremente, no hay forma que las partes puedan eludir llegar al convencimiento del juez de la verdad de los hechos. Pueden mentir, no hay ningún inconveniente, pero si mienten, el juez se va a dar cuenta y lo va a tener en consideración al momento de dictar sentencia. Entonces, la situación ideal, pasamos a la situación posible, porque la situación ideal va a ser difícil, no aquí en la provincia de Misiones, en cualquier parte de la Argentina va a ser imposible que el juez atienda todos los casos que tienen para poder llevar adelante esta metodología que le estoy proponiendo. ¿Por qué digo que el juez debe dirigir el proceso y tener esas facultades? Porque ya las tiene en otros artículos del Código. Por ejemplo, en el artículo 329, que alude a las diligencias preliminares, recuerden, las diligencias preliminares tienen dos categorías, ¿no? Las medidas preparatorias de prueba y la prueba anticipada. Las medidas preparatorias del proceso y la prueba anticipada, ¿sí? Saquemos la prueba anticipada por un minuto, vamos a la medida preparatoria del proceso. Acuérdense, si alguna de las partes no quiere entregar una cosa mueble, no quiere abrir sus libros o documentación contable para que un perito haga una prueba, o no quiere remitir cierta documentación,
la misma ley procesal, nuestro ordenamiento adjetivo, lo faculta a ordenar el secuestro de la cosa mueble, es decir, de utilizar la fuerza pública para hacerlo. Entonces, si tiene la facultad de usar la fuerza pública para inmiscuirse en documentación o en los datos que corresponda extraer de una de las partes, ¿por qué no le podríamos dar plena facultad para interrogar libremente a las partes en el ámbito de la prueba de confesión? O en cualquier otro, pero hacerlo. Si lo hace para los documentos y para hacer una diligencia preliminar, más lo debería poder hacer en el curso del periodo de prueba. Bien, lamentablemente, como les dije, ni la ley 17.454, ni la ley 22.434 en el ámbito nacional me refiero, ni la ley 25.488, que tiene 10 años ya, pudieron lograr que el juez se hiciera cargo de la prueba de confesión del modo como lo vengo exponiendo. No hay forma de hacerlo. Y hoy la prueba no se cumple. Ayer, un funcionario de un juzgado de primera nominación aquí de la ciudad de Posadas me dijo que los jueces lo que hacen es postergar hacia la finalización de prueba la audiencia de exposición. Es decir, en la audiencia, al momento de la apertura de la prueba, cuando proveen la prueba, será después con la audiencia preliminar, si es que esto logra consagración legislativa. ¿Qué hacen? No toma la audiencia de exposiciones y la posterga para el momento de dictar sentencia. Tampoco sirve. En Buenos Aires también lo hacen y tampoco sirve. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento, antes de los alegatos, después de ver toda la prueba producida, no les gusta, no tienen ganas de llamarlos. Entonces, ¿por qué? Porque saben que tienen que dictar sentencia luego, entonces no quieren hacer doble trabajo. Entonces, es una especie de artimaña o de subterfugio para no tomar la audiencia de exposiciones en el momento. Alguien dirá con alguna razón que en ese momento posterior el juez podría tener mayor conocimiento de la causa, habida cuenta que todas las pruebas están producidas, ¿sí? Pero también lo puede tener al principio, porque el examen de los escritos constitutivos del proceso al tiempo de producirse la audiencia preliminar le permite hacer preguntas respecto de lo que constituyen el motivo del conflicto. Y no es necesario estar hacia el final de la producción de la prueba. Podría servir, pero también sirve si los jueces lo hacen antes. Esta exigencia de intervención directa es la que debemos proponer por lo menos, es decir, por lo menos para el caso de que la audiencia de confesión sea eliminada del Código Procesal. Bien. Por supuesto que no puedo dejar de mencionarles que en el caso de concurrir y de hacerse la prueba de posiciones, recuerden que el hecho de confesar no importa y juramentar, decir la verdad, no importa conculcar el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque sabemos que este asunto está vinculado exclusivamente para el ámbito penal. Es decir, no quiere decir que nadie va a poder alegar que está declarando en contra de sí mismo porque esto solamente ocurre en el ámbito penal. Estamos convencidos, entonces, que con esa intervención el margen de error en la decisión final será prácticamente inexistente. Creo que este último debe seguir siendo el fin al que aspira el legislador para superar los problemas que hoy existen y exhibe la devaluada prueba de confesión. Bueno, ¿voy bien? Voy a hablar brevemente de lo que ayer comentábamos acerca de la crisis del gerenciamiento en el trámite de los procesos. Hace bastante tiempo que viene hablándose de la crisis del gerenciamiento del sistema judicial. Y desde luego, en particular, desde otros poderes del Estado muy recientemente. También de la responsabilidad de los magistrados
en el gobierno de esa crisis. Y por supuesto, esto es ante la falta de respuestas gubernamentales. La multiplicación de los conflictos que acceden a los tribunales han demostrado la insuficiencia de los métodos alternativos de conflictos, de resolución de conflictos, e imponen la adopción de otros métodos. Porque está claro que desde que irrumpió el sistema de mediación, son pocos los procesos, son pocos los conflictos que se arreglan en ese ámbito, por lo menos en la capital federal. Todos llegan a los tribunales. Más aún, cuando estamos ingresando en una etapa donde los procesos de clase van a adquirir particular relevancia, como lo hacíamos notar ayer en la comisión, y tenemos que tener muy en cuenta que sería un avance enorme para la provincia de Misiones la posibilidad de incorporar a los procesos de clase o acciones de clase en el Código Procesal, porque ninguna de las provincias lo tiene. Esto, que está largamente postergado, nadie va a poder discutir que constituyen herramientas jurídicas de insuperable valor para permitir que los ciudadanos tengan una rápida respuesta por parte del órgano jurisdiccional, que de eso se trata. Ahora bien, todos sabemos que el gerenciamiento del sistema que la justicia ha adoptado hoy está en crisis, pero tampoco tenemos una respuesta por parte de la legislación que nos permita superar esto. Entonces, la culpa no la tienen solamente los magistrados, la culpa también la tiene el gobierno, la tiene el Poder Legislativo, que no ayuda con herramientas jurídicas de valor para que puedan llegar a solucionarse los conflictos por la vía más rápida que se pueda. Entonces, se ha sostenido que nosotros necesitamos una reforma generalizada. Se han presentado infinidad de proyectos, ninguno de ellos ha logrado un resultado, lo estamos viviendo a diario. Nosotros proponemos, mientras que se realicen las reformas generales que hemos traído, hemos llevado al seno de la comisión, pensar que la multiplicación de los pleitos que se produce mes a mes, ayer me decía un funcionario judicial que causas activas en un juzgado de primera instancia hay 9.000, 10.000 también, de las cuales el 65% son procesos de ejecución, pero el 35%, que son procesos de conocimiento, es muchísimo igual para tener en consideración. Entonces, ¿qué atención puede darle el juez ante la multiplicación geométrica de los procesos que se inician mensualmente? ¿Qué respuesta de la actividad jurisdiccional podemos esperar? Ninguna más que la administración de lo que sea la tardanza en los casos que no admiten a veces que la resolución judicial se postergue. Los jueces no pueden estudiar los expedientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle herramientas jurídicas para que tengan más tiempo para hacerlo. Por supuesto que todo el sistema informático que propugna el doctor y está en el seno de nuestra actividad en el Superior Tribunal, es un enorme avance. ¿Por qué? Porque vamos directamente al expediente electrónico. Es decir, nosotros sepan que los expedientes podrán quedar en papel, pero algún día van a ser todos manejados en forma electrónica, ¿sí? Antes de llegar a eso, que quizás demande algún tiempo, tenemos que restarle a los jueces toda la actividad que realizan de más. Y una de las formas que hemos visto propicia para hacerlo, ya desde hace algunos años, como dijo la señorita, la doctora que nos presentó, es la audiencia privada de testigos. ¿Qué es la audiencia privada de testigos? No quiero agobiarlos con el reglamento tipo, que después se los voy a dejar para que lo lean, que es un aporte creo que muy valioso para producir la prueba de testigos. Lo que quiero explicarles es
que el artículo 79, inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, prevé que en el beneficio de litigar sin gastos, los jueces pueden recibir las declaraciones de los testigos que se hagan en forma privada. Y si son en forma privada, mañana el contrario puede solicitar que las partes contrarias pidan la citación del testigo para que pueda comparecer. Y en función de esa comparecencia, hacer todas las preguntas que quieran. En este aspecto, va de la mano de la audiencia privada de testigos para los que se ofrecen y producen en el juicio de conocimiento. Por supuesto que si una de las partes no acepta realizar la prueba en audiencia privada, esta no se realiza. Pero si se realiza, se labra un acta preliminar, se hace en un despacho de los abogados patrocinantes de la causa, o también puede ser en algún ámbito propicio que proporcione el tribunal. En función de eso, los testigos están sometidos a un interrogatorio, con un contrainterrogatorio, por supuesto, con repreguntas de la contraparte, que se vinculan con la situación que se está debatiendo, y el testigo, después de observar todos los artículos que corresponden a la prueba de testigos que están en el Código Procesal, termina su declaración y al día siguiente tiene que llevar el abogado que propuso el testigo, el acta, al tribunal para que el testigo vaya y firme delante del secretario. O ratifique en realidad la firma que estampó el día anterior ante el secretario del juzgado. ¿Qué ocurre cuando hay incidentes? Es muy sencillo, se deja constancia del incidente por parte de alguna parte, y al día siguiente, cuando el testigo va a ratificar su declaración, allí se resuelve el incidente por parte del juzgado y contesta la pregunta o no la contesta en función de la resolución que se adopte en cada caso particular. Para finalizar, esta audiencia privada de testigos es una herramienta jurídica más para lograr que el juez deje de actuar en aquellas cuestiones que pueden ser delegadas a las partes, como ocurre en Estados Unidos, donde los abogados recogen la prueba y se la llevan al juez una vez finalizada, y permitan que los jueces se ocupen de lo que realmente tienen que hacer, que es dictar sentencia. Muchas gracias.